Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la plataforma de capacitación virtual del Club de Auditores.com. El día de hoy estaremos iniciando con la primera transmisión del curso virtual Prevención del Fraude mediante el Control. Ya tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a hacer la prueba de su audio y su conexión de internet. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctor Edu. Muy buenos días, doctora Nail. Le escuchamos fuerte y claro. Ahora sí, por favor, a la parte técnica. Nos preparamos para dar inicio a nuestra primera transmisión de este curso virtual. Bien, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual Prevención del Fraude mediante el Control. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración de la doctora Nail Ruiz Saavedra a favor de nuestros asociados. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto tenerlo en plataforma, tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión. Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias a Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, considero uno de los temas más importantes que se debe desarrollar al interior de cada una de las compañías. ¿Por qué la importancia de cómo prevenir el fraude? Es importante mirar al interior de cada compañía cómo está sustentado su gobierno corporativo, si hay una adecuada identificación de riesgos, si estos riesgos de alguna u otra forma hay un área o una persona encargada de identificarlos, de proponer políticas para mitigar los riesgos. Inicialmente vamos a tener 3 sesiones, cada sesión de 3 horas. El día de hoy vamos a ver lo referente a control interno y riesgos. El día de mañana vamos a ver un poco de ética y gobierno corporativo. Y en la última sesión del día sábado vamos a observar la ley de Sarbanes-Oxley. ¿Por qué es muy importante? Porque considero que es un pilar fundamental en todas y cada una de las empresas, que se tengan en cuenta todos estos requerimientos frente a qué, frente uno a utilizar ese control, ese gobierno corporativo, esa identificación de riesgos de cara no solo a la prevención, sino también a la detección del fraude. Inicialmente vamos a ver un análisis que se hizo a la película Roche Trader. Básicamente es identificando las falencias de control interno, identificando los riesgos inherentes de lo que sucedió en la vida real en el banco Barings. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata este análisis que vamos a hacer a esta película? Esta película la pueden ustedes encontrar en cualquiera de las plataformas. ¿Y de qué trata? Trata de un empleado que trabajaba para el banco Barings de Londres y él básicamente tenía a su cargo una oficina en Asia, y allí empezó a realizar una serie de operaciones no autorizadas, las cuales tenían altas exposiciones al riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este análisis que estamos haciendo a esta película? Que desde el punto de vista de profesionales a nivel de cada una de nuestras empresas, en el lugar donde nosotros estemos trabajando, analicemos cuáles podrían ser esas posibles ineficiencias que tenemos al interior de la compañía, ya sea porque
hacemos parte de pronto de la junta directiva de la compañía, porque somos parte de la auditoría interna de la compañía, o nos ejercemos como auditores externos. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que se puede evidenciar una ineficiencia del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque realmente el gobierno corporativo tiene que evaluar los resultados de la compañía frente a qué, frente a unas metas, frente a unos controles. De igual forma, también podemos evidenciar una ineficiencia de parte de la auditoría interna. ¿Frente a qué? Frente al cumplimiento de los objetivos, el de reportar a accionistas y a las autoridades la cabalidad de esas funciones. ¿Por qué? Porque inicialmente el responsable de toda esta quiebra y de todo lo que pasó al interior de este banco es que el señor tenía no solo la potestad de hacer las operaciones, sino que adicionalmente llevaba la contabilidad, y cuando llegaba la auditoría externa para indagar acerca de sus operaciones, pues no era muy clara frente a los hallazgos encontrados. Entonces, todo eso conllevó a que se desencadenara un fraude en los estados financieros y por ende generó la quiebra del banco. ¿Esto qué significaría? Significaría, por ejemplo, que en el momento en que nosotros estamos en una compañía, supongamos que nuestra compañía se dedica a la fabricación, producto X. Para la fabricación del producto X es indispensable, es necesario llevar e identificar cuáles son los riesgos inherentes de producir este producto, valga la redundancia. Entonces, hay un riesgo ambiental, por ejemplo, hay un riesgo frente a la legislación laboral. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar de cara al objeto de la compañía, a lo que realiza la compañía, cuál es esa identificación de ese riesgo. ¿Por qué? Porque si es un banco y es un banco que está dedicado a hacer operaciones de trading, comprando y vendiendo divisas, futuros, etcétera, una serie de activos financieros, pues esos activos financieros de por sí tienen un riesgo inherente en el manejo, por la tasa de interés, por la diferencia en cambio, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la administración, independiente del empleado, porque aquí fue básicamente un empleado el que desencadenó todo esto, la administración, ¿cómo gestiona ese riesgo? ¿Cuál es esa adecuada administración del riesgo? ¿Se ha incorporado, se ha especificado cuál es la tipología de riesgo? Entonces, es importantísimo que antes de que iniciemos este seminario, tengamos en cuenta cómo, con un caso que ya ocurrió y que ha ocurrido en muchas empresas, nos lleva a concientizarnos de la importancia del adecuado, de llevar una adecuada administración de riesgo. Es importante destacar las falencias presentadas en el banco por la inexistencia de un adecuado modelo de administración de riesgo. ¿Por qué? Porque hay factores, por ejemplo, el gobierno. Entonces, veamos en el caso específico del que estamos hablando, lo que nos habla acerca del gobierno. En la oficina que estaba a cargo de Nick existía conflicto de intereses, puesto que él manejaba no solo la administración del fondo, sino la contabilidad, y a la vez lideraba al grupo de traders. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo de cada una de las áreas de la compañía? ¿Cómo se están estableciendo sus procedimientos? No solamente los procedimientos operacionales, sino los procedimientos de control. En cuanto al apetito al riesgo, no se ve claramente que la gerencia del banco estableciera límites en las operaciones realizadas. ¿Por qué? Porque realmente el banco o la gerencia del banco, lo único que le importaban eran las utilidades, sin importar cuál era el riesgo al cual la oficina de Singapur, que era la oficina donde trabajaba Nick, estaba sometiendo pues a la empresa, exponiendo a la empresa a un riesgo muy alto. Entonces, por ejemplo, no es simplemente vender por vender. En nuestro ejemplo de la empresa que produce un producto,
No es simplemente colocar a la fuerza de ventas a vender por vender. Tenemos que establecer claramente cuáles son esos procedimientos, cuáles son las áreas de mercadeo, cuáles son los riesgos inherentes que vamos a tener operacionales, que vamos a tener por la venta de ese producto, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que nos habla o lo que nos dice este análisis es básicamente que sin importar las ganancias, no les importaba tampoco el riesgo inherente de decirle, en este caso, a la oficina de Singapur, que era liderada por Nick, que tuviera ganancias, independiente de cualquier cosa. De igual forma, la falta de auditoría, la existencia de contabilidad creativa para cubrir las pérdidas y presentar informes fraudulentos. Bueno, entonces aquí también hay otro punto importante. Recordemos que a nivel internacional nosotros debemos llevar a cabo las normas internacionales de auditoría. De igual forma, desde el punto de vista de preparación y presentación de los estados financieros, tenemos que llevarla de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, de información financiera, a las NIF. ¿Por qué? Porque ambos estándares, tanto las de auditoría como las de contabilidad financiera, esto es precisamente lo que buscan, que se refleje la realidad económica desde el punto de vista de información financiera y por el otro lado que la auditoría presente de forma transparente, teniendo en cuenta pues la materialidad, teniendo en cuenta muchos factores, cómo se encuentra realmente la operación de la compañía. Entonces, por eso es muy importante que cuando estemos hablando de gobierno corporativo, tengamos en cuenta el establecimiento también de esos estándares. ¿Qué tipo de estándares desde el punto de vista contable o qué tipo de estándares desde el punto de vista de la auditoría nos van a realizar esa auditoría externa o cómo se está llevando a cabo esa auditoría interna? Para establecer un adecuado modelo de administración de riesgo es necesario tener en cuenta elementos como el gobierno, donde se establecen la política, objetivos estratégicos, el apetito del riesgo y el monitoreo del desempeño, que en la oficina de Singapur no era evidente la existencia de estos factores, puesto que ante cualquier alerta inmediatamente se manipulaban las cifras para ocultar las pérdidas reales. La manipulación de cifras no solo se evidenció en la cuenta contable 88 para cubrir pérdidas, sino se extendió a otras cuentas, como operaciones de arbitraje, con Londres, Japón, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es muy importante la parte de manipulación de los estados financieros. Nosotros, desde el punto de vista de contadores, ya sea porque preparamos o porque auditamos estados financieros, siempre tenemos que realizar nuestro trabajo de cara a ¿qué? De cara a la ética y a la transparencia de la información. ¿Por qué? Porque la información financiera es útil para la toma de decisiones económicas. Si el gerente nos presiona a presentar cifras que no son reales, aquí no es cuestión de la norma internacional que estemos aplicando para la preparación de los estados financieros, sino de la ética profesional. Si nosotros como auditores nos damos cuenta de esa manipulación de cifras, pues nosotros como auditores, independiente de si aplicamos o no las normas internacionales por ética, deberíamos poner de conocimiento, en este caso a la junta directiva, al máximo organismo de administración de la entidad, acerca de esa manipulación de cifras. Pero ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años cuando han estallado este tipo de escándalos desde el punto de vista de empresas y también escándalos de corrupción? Que el contador, presionado en muchos casos por la gerencia para presentar cifras que no son reales, permite la manipulación de cifras. Y por otra parte, la auditoría, en el momento en que realiza su trabajo, también calla que hay una serie de falencias, una serie de deficiencias y no presenta un informe frente a los estados financieros teniendo en cuenta esas salvedades, esas falencias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante, en este punto es muy importante que también miremos un poco sobre la ética. Entonces, eso lo vamos a ver también mañana. Entonces,
¿Cuáles son esos componentes que hasta ahora estamos estructurando con este ejercicio? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando en esta primera parte de la charla? Inicialmente estamos hablando de que como empresa, en cada uno de los procesos y procedimientos, estamos inmersos en una serie de riesgos. Entonces vamos a ver qué tipos de riesgos estamos inmersos por sencillamente de la operación de la empresa. Segundo, tenemos que establecer una serie de controles para mitigar el impacto de esos riesgos. Si bien es cierto que estamos en una economía de mercado en la cual son importantes las ganancias, también tenemos que tener en cuenta si estamos dispuestos a asumir riesgos tan altos por ganancias exorbitantes. ¿Por qué? Porque a futuro nos va a traer una serie de consecuencias. Tercero, también tenemos que analizar nosotros como empresa, como compañía, cómo está estructurado el gobierno corporativo. Y de igual forma, al interior de la compañía y para terceros, en este caso para la auditoría que va a trabajar desde el punto de vista de auditoría externa, tenemos un código de ética, es decir, nosotros desde el momento cero, como compañía, como administración, hemos establecido un código de ética donde se le informe a los empleados cómo debe ser la transparencia de sus actuaciones. Porque si bien es cierto que en este análisis que estamos haciendo de esta película o de lo que sucedió en la vida real, no era solamente un empleado el que estaba haciendo eso, era un conjunto de empleados que de alguna u otra forma, por su actuar, llevaron a que este banco quebrara. Vamos a analizar cuáles serían los riesgos inherentes debido a que no se ejercía correctamente esas operaciones de arbitraje o las operaciones que realizaba esa oficina de Singapur. Entonces, un efecto era el riesgo operacional. Entonces, debido a que ese riesgo operacional fue muy alto, porque eran operaciones que no eran, perdón, que no eran, no estaban autorizadas, pues eso afectó la continuidad del negocio. Entonces también hubieron factores externos, hubo una caída en la bolsa de valores de Japón, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que al banco le tocó declararse insolvente. También tenemos que ver frente al cumplimiento. ¿Cumplimiento frente a qué? Frente a los informes de esa auditoría interna que no se evidenciaron hallazgos relevantes. Es decir, si existía una auditoría interna, si la auditoría interna tenía que emitir informes, ¿por qué en esos informes no se evidenciaron esos hallazgos relevantes? ¿Para qué? Para que el gobierno de esa compañía, o en este caso de este banco, se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué vemos? Un consejo de administración. Entonces, ¿cuáles son esos componentes de ese gobierno corporativo? Entonces, tenemos un consejo de administración. En la película no se evidencia la existencia de estrategias de negocio ni de resultados, porque solo cuando ya no había nada por hacer se declara la insolvencia. Si hubiese existido una correcta gestión y administración del riesgo por parte del Consejo de Administración, es posible que las operaciones no autorizadas y las ganancias disfrazadas se hubieran detectado a tiempo. Es decir, no era necesario a que este banco llegase a la iliquidez, a la quiebra total, para que este tipo de operaciones no hubieran sido detectadas. Entonces aquí tenemos una falla de que, desde el punto de vista del Consejo de Administración. La administración como tal, NIC, solo reportaba al gerente regional de operaciones y el gerente global de futuros y operaciones con sede en Tokio. Sin embargo, en la manipulación de cifras, en la falsificación de documentos, no se realizó un adecuado control de las operaciones ni de las excesivas ganancias que aparentemente se ejecutaban en esta oficina. Entonces, esto que viene al caso significa que si nosotros como empresa tenemos varias sedes en diferentes ciudades, si no hay una adecuada administración, si no hay una adecuada identificación de esos riesgos y no hay medidas de control, pues muy posiblemente en esa ciudad pueden manipular la información sin que la sede central del
de la empresa se dé cuenta de lo que está ocurriendo allá, y eso sucedió en este banco. La sede era en Londres, pero la oficina que quedaba en Singapur, que manejaba toda la parte de Asia, pues estaba haciendo manipulación, estaba realizando manipulación y falsificación de documentos. Entonces, también es muy importante cuando, por ejemplo, nuestra empresa, caso específico, tenemos una empresa que produce alimentos para deportistas. Entonces, esos alimentos para deportistas, tenemos unos puntos de venta en la ciudad. En el punto de venta, que es un local, tenemos el administrador, tenemos 2 vendedores y tenemos la cajera, por ejemplo. Si esas 4 personas nosotros no le hacemos un adecuado control de sus operaciones, si no estamos pendientes, si no realizamos inventarios, por ejemplo, si la auditoría no visita esos puntos de venta y de pronto hace un arqueo sorpresa, etcétera, etcétera, o sea, si no implementamos mecanismos de control, muy posiblemente ese punto de venta pueda ser manipulación de cifras, puede decir que sí están vendiendo, puedan decir que no están vendiendo, pero el inventario se está desapareciendo. A eso es a lo que nos referimos en la parte de interrelacionar la identificación del riesgo frente a el establecimiento de mecanismos de control. Accionistas. Es evidente que durante todo el tiempo de la película, los accionistas solo les importaban las ganancias, sin tener en cuenta las políticas de buen gobierno. Entonces, por eso es muy importante, y lo vamos a ver el día de mañana en la parte del gobierno corporativo, cuáles son las políticas de transparencia. No es simplemente ganar por ganar, es saber cómo estamos obteniendo buenos resultados. En la parte de desarrollo de estrategias, no se evidencia una estrategia para la administración del riesgo. Solo se indica que existía una operación no autorizada en la oficina de Singapur. No podía realizar por tener un riesgo significativo. Sin embargo, no se evidencia ni el control, ni el monitoreo, ni el seguimiento. Entonces, cuando estemos viendo la parte de administración de riesgos, pues una administración de riesgos es precisamente eso, no es simplemente identificar el riesgo, es saber cómo lo vamos a controlar. Entonces, volvemos a nuestros puntos de venta. Entonces, identificamos un riesgo inherente, que es un riesgo operacional. ¿Cuál es ese riesgo operacional? Que los puntos de venta están en diferentes partes de la ciudad. Entonces, el riesgo operacional es que no se lleven adecuados controles frente al inventario que venden allí. El inventario que venden allí es mucho, porque tenemos gran cantidad, y adicional es de alto valor ese inventario. ¿Cómo podemos establecer ese control? Podemos decidir que a través de planillas vamos a llenar un inventario y que los fines de semana, por decirlo, o los lunes, vamos a realizar un conteo físico, vamos a hacer una verificación frente a lo físico versus al paquete de información de inventarios, por ejemplo. Monitoreo, vamos a hacer visitas sorpresa, vamos a decirle a la revisoría, pues en este caso a la auditoría externa o a la auditoría interna, que hagan visitas de monitoreo y seguimiento. Identificación de riesgos. En cuanto al riesgo operacional inherente, es necesario indicar que no existe un control ni un monitoreo de las operaciones. ¿Por qué? Porque el señor Nick ejercía no solo las funciones de trader, de back office, y aun cuando se evidenció riesgo de liquidez y mercado, no se mitigó de forma adecuada. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que nos está diciendo este análisis de esta película es que no existía una matriz de riesgos. Se supone que toda empresa debe tener una persona encargada de elaborar, de realizar, de identificar los riesgos inherentes a la operación de la compañía. Si nosotros analizamos lo que nos sugiere o lo que nos indica el estándar NIC 1, presentación de estados financieros, nos indica que en las notas a los estados financieros nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgos, o sea, tendríamos que decirle a la gerencia, señores
de la administración, de la gerencia de la compañía, al cierre del ejercicio contable, yo como contador tengo que elaborar una nota acerca de los riesgos inherentes de la empresa. Entonces, por favor, sírvase a entregarme esa información. Esa información, ¿cómo la podemos tener de forma muy condensada? Muy posiblemente a través de una matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque una matriz de riesgos es precisamente para eso, para la identificación de los riesgos inherentes de una empresa. Entonces, por ejemplo, si es una empresa que se dedica a extracción de recursos minerales, pues obviamente vamos a tener riesgos ambientales. Si es una empresa que se dedica a importar o a exportar, pues obviamente el riesgo inherente va a ser el riesgo de mercado, va a ser el riesgo de la tasa de interés, va a ser el riesgo por efecto de la diferencia en cambio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que, como lo indica el estándar internacional de información financiera frente a la presentación de estados financieros, cuando nosotros estamos presentando estados financieros, en notas a los estados financieros, tenemos que contarle a los usuarios de la información financiera cuáles son los riesgos inherentes, cuál es el riesgo que tiene la compañía. De ahí que el usuario, en este caso puede ser los accionistas, los proveedores, los clientes, hasta incluso los mismos empleados, tienen conocimiento de cuál es esa identificación del riesgo. Evaluación y medición de ese riesgo. No existe oficina de control interno ni de auditoría interna. Y la auditoría externa fue realizada, pero no evidenció hallazgos importantes. Y pues aun cuando Liston alteró la documentación presentada, pues ellos no se quisieron dar cuenta, etcétera, etcétera. Entonces aquí es cuando tenemos un problema ya más de aplicación o no aplicación de los estándares internacionales de auditoría. Vamos a hablar es de ética, de los profesionales, de las personas que están realizando ese trabajo de auditoría externa. ¿Hasta qué punto es importante sacar un dictamen sin salvedades? Cuando sabemos que hay unos hallazgos que son importantes y sí requiere que ese dictamen sobre esos estados financieros se realicen con salvedad. También es muy importante que esta auditoría externa, cuando se realice a una compañía, no solamente se realice de cara a los libros contables. Es importante también, y la norma internacional de auditoría, la NIA 315, nos habla mucho del riesgo. Entonces también es importante que nosotros como auditores externos no solamente nos focalicemos en la parte de cifras, sino también hagamos unas pruebas de auditoría respecto a los riesgos, a la identificación de esos riesgos. Si la empresa no tiene una matriz de riesgos, pues muy posiblemente se debe elaborar una documentación a la junta directiva, al gerente general, a los accionistas respecto a la falencia en la identificación de riesgos. ¿Por qué? Porque de cara a cuando se llegue a descubrir este tipo de operaciones, en este caso del banco, pues ya por lo menos la auditoría externa ya había emitido un comunicado en el cual decía que había una serie de falencias. Pero ¿qué sucedió en esta película? O lo que sucedió en este caso. En este caso específico es que la auditoría externa pues no evidenció nunca hallazgos importantes. Es decir, que de cara a mirar responsabilidades, pues es responsabilidad también del auditor externo, porque podríamos decir que en cierta medida al quedarse callado hace parte de todo lo que le sucedió al banco. Entonces sí es importantísimo, muy, muy importante tener en cuenta la importancia de cuando nosotros estamos desde el punto de vista de auditor externo, aplicar las normas internacionales de auditoría, 1, 2, no solo centrarnos en las cifras, también tenemos que centrarnos en este tipo de falencias de cara a qué, a mirar cómo la empresa, porque realmente quien tiene la función, quien tiene la responsabilidad de la identificación, la evaluación y la medición del riesgo es la gerencia. ¿De cara a qué? De cara a la presentación a
la junta directiva, la asamblea de accionistas, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí, como auditores externos, tenemos que hacer pruebas de auditoría con el fin de establecer si la empresa ha identificado, ha evaluado o ha medido los riesgos. Entonces, volvamos otra vez a nuestro ejemplo de la empresa que tiene diferentes puntos de venta. Entonces, ¿cuál sería nuestra falencia desde el punto de vista de auditoría externa? Pues desde el punto de vista de auditoría externa es que si la empresa no realiza inventarios físicos permanentes, si no realiza cruce de cuentas entre el inventario físico y el informe contable, entonces inmediatamente ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una posibilidad de que no se esté llevando de forma adecuada, de forma material, el reconocimiento de contable de ese punto de venta. Entonces, sí es importantísimo de cara a que nosotros, ¿en qué parte estamos jugando? Estamos jugando como gerente desde el punto de vista de responsable identificación de riesgos, evaluación y medición de los mismos, o estamos desde el punto de vista de auditoría externa, que es la detección a través de pruebas de auditoría sobre esa administración del riesgo que hace la gerencia. También, cuando miremos más adelante el tema de riesgos, dice que la cultura organizacional evidencia que no estaba preparado ni para mitigar ni para responder ante cualquier tipo de riesgo. El factor ganancia era primordial, más para los miembros de la junta directiva que el desarrollo de estrategias de administración de riesgo, que era lo que ya habíamos hablado inicialmente. Monitoreo. En este punto no solo falló la auditoría externa, sino las entidades de regulación que solo multaron a NIC por malas prácticas, sin ahondar en el problema real, la presentación de informes fraudulentos. Entonces, como les decía, vamos a ver cada uno de los riesgos inherentes. Entonces, porque hay un riesgo país, mide la improbabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación, debido a factores como inversión extranjera, generación de empleo, acceso al financiamiento internacional y a la producción de bienes y servicios. Esa es la definición de riesgo país. En cuanto a la identificación de ese riesgo, se evidencia cuando el banco Barings se declara insolvente, por tratarse del banco más antiguo de Londres y que afectó la liquidez del sistema bancario. En cuanto a un posible control para ese riesgo, es realizar el seguimiento a los acuerdos de Basilea para la supervisión bancaria. Riesgo sistémico. Es el riesgo de contagio que produce una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía, pudiendo afectar directamente el resto de los sectores productivos. Doctor Edu, ¿me está escuchando? La escuchamos perfectamente, doctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Es que aquí apareció un pantallazo, entonces pensé que se había dañado la comunicación. Gracias. Entonces continuamos. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es riesgo sistémico? Es el riesgo de contagio que se produce en una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía, pudiendo afectar directamente el resto de los sectores productivos. En este caso de estudio, la declaración de insolvencia del Banco Barings por motivo de las operaciones especulativas afectó en cierta manera del mercado de valores de instrumentos derivados, generando una mayor regulación. Riesgo de negocios. Los riesgos de negocios se dividen en competencia, conglomerado, estratégico, financieros y no financieros. Entonces, en la parte estratégica, es el riesgo que afecta a la estrategia empresarial o a los objetivos estratégicos de la organización. En cuanto a la identificación de este riesgo, es evidente que no existe una estrategia claramente definida, porque no hay un sistema de reportes por parte de la oficina con el debido control y monitoreo. Entonces, ¿cuál sería nuestro riesgo estratégico en el punto de en la parte de los puntos de venta en diferentes ciudades o en la misma ciudad? Que si no exigimos un reporte permanente acerca de las operaciones en esos puntos de venta, pues es muy difícil establecer, si llegase a ocurrir, por ejemplo, que uno de los empleados está cometiendo robo, si de pronto asaltan
porque es el lugar donde ubicamos nuestro punto de venta, es susceptible a ese tipo de actividades ilícitas porque hay muchos asaltos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que establecer una estrategia para definir cómo vamos a responder ante este riesgo estratégico. Riesgo financiero. En cuanto al riesgo financiero, este se subdivide en mercado, liquidez y de crédito. Entonces, riesgo de mercado, ¿por qué? Por la caída del valor del portafolio de inversión que tenía la oficina de Singapur. Entonces, aquí es muy importante que miremos, por ejemplo, para una empresa que exporta o importa mercancía. Entonces, ¿cuál es ese riesgo de mercado? ¿Cómo influye ese riesgo de mercado en las operaciones de esa empresa que exporta o que importa? Riesgo de liquidez, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si la empresa tiene, tiene deudas con bancos, con terceros, y si no hay la liquidez para pagar esas deudas, entonces aquí vamos a tener un riesgo de liquidez. Y riesgos no financieros como cuáles, como el riesgo operacional, el riesgo de fraude, que ya lo habíamos analizado, ya habíamos hablado que básicamente uno de los principales falencias de Nick, de la persona que manejaba esa oficina allá en Singapur, era precisamente por la manipulación de las cifras contables. Tecnología, obviamente, prácticas comerciales, continuidad del negocio, talento humano. Esta parte a mí me parece primordial en todas las empresas. Cómo nosotros contratamos al personal. Cómo nosotros hacemos una evaluación permanente del talento humano que trabaja o que es funcionario en cada una de nuestras compañías. Cómo establecemos políticas para proteger a ese talento humano, para incentivarlo, para que hagan parte de nuestra compañía. Entonces, aquí es muy importante que la persona encargada o el área encargada del recurso humano, del talento humano, esté en evaluación permanente. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos una compañía o trabajamos en una compañía que maneja o que tiene muchísimos funcionarios. La cantidad de funcionarios es, supongamos, 400, 500 personas. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo, primero, de control para la contratación del personal? Se ha establecido cuál es el riesgo de talento humano. ¿Por qué? Porque de pronto no hay un adecuado monitoreo o seguimiento en la parte de autorización, en la parte de desempeño de funciones, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es muy importante tener en cuenta esta parte del riesgo de talento humano. ¿Por qué? Muy posiblemente para que haya un robo continuado en una de las oficinas, por decirlo así, o con una de las diferentes sedes de la empresa o en los diferentes puntos de venta, es porque no solamente va a estar de acuerdo la persona que comete el ilícito, sino la persona que de pronto reporta las ventas, la que lleva el libro de bancos, y supongamos que contabilidad está en la sede principal, pero en un punto de venta en la ciudad X, la persona está realizando algún tipo de robo, la persona de contabilidad de la sede central se da cuenta, pero sencillamente calla. ¿Por qué? Porque hace parte del robo. Entonces, aquí es muy importante que el área de talento humano tenga en cuenta ese riesgo inherente. Y pues básicamente las conclusiones. Pero ¿cuál era el punto? El punto de este ejercicio es cómo lo podemos realizar de cara a qué, de cara a cada una de las compañías donde nosotros trabajamos, donde nosotros prestamos nuestros servicios. No sé si hasta aquí hay algún tipo de pregunta o continuamos con la exposición. Voy a continuar, doctora, no tenemos ningún comentario. Perfecto. Entonces nosotros hemos visto
a lo largo del tiempo, y precisamente debido a este tipo de escándalos financieros, de fraudes, que se han establecido modelos de control interno. Entonces, entre los modelos de control interno que podemos hablar, tenemos la ley de Sarbanes-Oxley, que la vamos a ver el día sábado, el modelo COVID, el modelo Cadbury, el modelo COCO o la guía TUL. Entonces, aquí es muy importante que primero analicemos desde el punto de vista a qué empresa estamos hablando para establecer ese sistema de control interno. Por ejemplo, en Colombia tenemos el modelo MESI, que es el modelo estándar de control interno. Proporciona pautas para la planeación, gestión, evaluación y seguimiento. Este modelo MESI para Colombia, pues es muy igual o exactamente igual al modelo integrado de control interno para Latinoamérica. MISIR se llama así. Entonces, con este modelo, básicamente, lo que se busca es precisamente que a nivel de cada una de las empresas latinoamericanas se establezca un estándar de control interno. ¿Para qué? Para saber cómo podemos estandarizar, cómo podemos realizar desde la planeación, desde el punto de vista de la administración de cada una de estas empresas, cómo podemos establecer un adecuado sistema de control interno. Entonces vamos primero con la definición. ¿Qué es un sistema de control interno? Es un conjunto de políticas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros, ya sea que estemos como empleados, hagamos parte de la junta directiva o ejerzamos como auditor externo en una compañía, en una empresa, lo primero que tenemos que establecer es, ¿existen políticas o principios o procedimientos para establecer cómo es la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la compañía? ¿Cómo le podemos decir a los accionistas que esas operaciones que proporcionan un grado de seguridad razonable? En caso de que exista o en caso de que ocurra el fraude, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo lo podemos mitigar? ¿Hay una adecuada gestión de riesgos? Se aumenta la confiabilidad y la oportunidad de la información generada por la compañía. Entonces, básicamente, aquí podemos establecer el pilar de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier sociedad, cómo podemos definir desde el punto de vista de cultura organizacional, porque esto es cultura organizacional, de cómo está estructurada esta empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, como parte de la sociedad, es un conjunto de personas que busca un fin común, pero para establecer ese fin común, ya sea que actuemos como proveedores, como clientes, como empleados, como accionistas, como entes de control, como auditoría externa, etcétera, etcétera, tenemos que guiarnos por una serie de políticas, de principios, etcétera, etcétera, establecidos ¿por quién? Pues en este caso por la junta directiva, que realmente es el órgano sobre el cual recae toda la responsabilidad de una empresa. Es el órgano sobre el cual recae la responsabilidad de todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces, caso específico, acá en Colombia existía una entidad prestadora de salud que se llamaba Saludcop. Ellos tenían un fin específico que era la prestación de servicios de salud, pero la misma junta directiva, la alta dirección, se dedicó a utilizar esos dineros que eran para la salud en comprar bienes en el exterior, en utilizar los para otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene desencadenada corrupción, una serie de problemas que sucedieron al interior de esa empresa que se llamaba Saludcop y pues obviamente quebró, y etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo importante de eso? Es la responsabilidad de esa junta directiva. ¿Frente a qué? Frente a un adecuado sistema de control interno. Por eso, desde el punto de vista de auditoría externa, lo primero que establecemos es, hay un adecuado sistema de control interno, es decir, hay una política, hay un principio, cuáles son los mecanismos de verificación. Venga, miremos, analicemos. Desde el punto de vista de auditoría externo, podemos hacer
una prueba de auditoría respecto a qué, respecto a si existe o no existe ese sistema de control interno. Si no existe, pues debemos hacer una recomendación. ¿Por qué? Porque a futuro eso puede desencadenar en que ocurra fraude, manipulación de estados financieros, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principios del sistema de control interno? El autocontrol, es la capacidad de los funcionarios para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos. ¿Cómo podemos hacer autocontrol? Entonces aquí ya tenemos que mirar desde el punto de vista del área de recursos humanos si hay evaluaciones periódicas. Tenemos que evaluar a las personas, tenemos que hacer indicadores de desempeño. ¿Por qué? Porque los funcionarios deben saber que son parte de un equipo de trabajo y que deben dar lo mejor de cada uno en su trabajo y que hay una serie de reglas, que hay un sistema al cual ellos pertenecen y al cual ellos deben darle continuidad a esas reglas, a esos procesos, a esos procedimientos. Entonces ahí es importante el establecimiento de esos indicadores de desempeño. Autorregulación, la capacidad de la compañía para aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, la implementación y el mejoramiento del sistema de control interno. Esa autorregulación, ¿cómo la vamos a realizar? Es importantísimo que haya un área de auditoría interna, de control interno. ¿Por qué? Porque no podemos esperar hasta cuando la auditoría externa detecte alguna falla. No, autorregulación es que haya un área encargada dentro de la compañía que tenga esa capacidad de analizar, de evaluar ese sistema de control interno. Entonces vamos a realizar una DOFA, por ejemplo, sobre ese sistema de control interno. ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? Entonces vamos a mirar cuáles son esas falencias, esas debilidades. Autogestión. Apunta a la capacidad de la compañía para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. Entonces, ¿cómo realizamos la autogestión? La autogestión, un momento por favor, voy a conectar el computador. Entonces, como les decía, autogestión. Básicamente la autogestión, ¿cuándo lo hacemos? Cuando rendimos informes a la junta directiva, cuando realizamos la asamblea de accionistas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando evaluamos de manera efectiva cómo ha sido la gestión, en este caso de la gerencia, de la junta directiva, ¿frente a qué? Frente a la asamblea general de accionistas. ¿Cuáles son los elementos del sistema de control interno? Entonces, aquí lo importante es, ¿cuál es el ambiente de control? ¿Hay una adecuada gestión de riesgos? ¿Cuáles son esas actividades de control? ¿Se informan y se comunican esas actividades de control? ¿Hay monitoreo, hay evaluaciones a ese sistema de control interno? ¿Qué es el ambiente de control? Entonces, está dado por los elementos de la cultura organizacional que fomentan en todos los funcionarios de la compañía, principios, valores, conductas orientadas hacia el control. Entonces, un principio, un valor, es que las personas deben cumplir un horario. ¿Por qué es importante el cumplimiento de ese horario? Porque eso redunda en las operaciones de la compañía. Nosotros tenemos unos clientes a quienes prestar nuestros servicios o entregar los productos que estamos fabricando. Entonces, es muy importante que nuestras operaciones se hagan o se realicen dentro de una serie de parámetros establecidos. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a nuestro producto, a nuestros servicios, a nuestros bienes que entregamos a los clientes.
Es el fundamento de todos los elementos del sistema de control interno, dado que la eficacia del mismo depende de que las compañías cuenten con personal competente e inculquen en toda la organización un sentido de integridad y concientización sobre el control. Yo como empleado no puedo decir que sé acerca de riesgos cuando no tengo ni idea de qué es el riesgo. Por ejemplo, en la parte de control interno, no se puede nombrar un jefe de control interno a una persona que no ha ejercido esa función, por ejemplo. Entonces, es eso, es mirar la competencia de los funcionarios, es comentarles a los funcionarios cuál es nuestro ambiente de control. Entonces, nuestro ambiente de control es que primero tenemos un código de ética, por ejemplo. Dentro de ese código de ética estamos hablando de la tolerancia, el respeto, en el caso de que haya algún tipo de conflicto, por ejemplo, con los empleados o de los empleados a los superiores, etcétera, etcétera, ¿cómo manejamos desde el punto de vista de compañía? ¿Cuál es ese ambiente de control? ¿Cuáles son estos elementos para crear un ambiente de control adecuado? Primero, una documentación formal de los principios que rigen la compañía. Es decir, si tenemos gobierno corporativo, entonces hay que ver una documentación de gobierno corporativo. Si hay código de ética, que debe existir un código de ética, pues debe estar formalmente documentado. Debemos tener a las personas enteradas de esa documentación. ¿Frente a qué? Frente a esos principios de ética, de gobierno corporativo, de sistema de control interno. Por ejemplo, para la firma de auditoría externa, ellos deben tener su manual de ética. Si uno ingresa como funcionario a una firma de auditoría externa, pues lo primero que nos van a decir es, ¿usted ya leyó el manual de ética de la compañía de auditoría externa? Sí, ya lo leí. Bueno, entonces por favor, diligencia este documento en el que se certifica que usted sí ya leyó, hizo lectura muy juiciosa acerca de esos principios, acerca de ese código de ética. Expedición de un código de conducta que incluya cuáles son esos valores de comportamiento, ya le hemos hablado, parámetros para el manejo de conflicto de interés, mecanismos para evitar el uso de información privilegiada. Claro, cuando nosotros estamos, dependiendo del nivel donde nos desarrollemos dentro de una empresa, puede ser que manejemos información muy privilegiada, como hay información que pues realmente no afecta para nada a terceros ni afecta a la empresa, pero hay información que es muy privilegiada y que puede afectar a la compañía. Entonces, ¿cómo es el manejo de esa información privilegiada? Por ejemplo, si uno es auditor externo, lo primero que tiene que hacer es firmar una autorización de información privilegiada. ¿Por qué? Porque uno no puede divulgar ese tipo de información que es de esa compañía. Instancias para hacer seguimiento al cumplimiento del código y consecuencias de su inobservancia. Es decir, si no cumplimos con este código de conducta, con este código de valores, con este código de ética, ¿cuáles serían esas posibles consecuencias? Adopción de procedimientos que propicien que todos los funcionarios cuenten con conocimientos, habilidades, conductas necesarias para el desempeño de sus funciones. Entonces, eso sí lo tenemos, se supone que viene estipulado. ¿Por qué? Porque hay un manual de funciones, hay un manual de procesos, hay un manual de procedimientos. Si nosotros como auditores externos detectamos que hay mucha falencia, ya sea porque están desactualizadas las funciones, porque de pronto ya no existe esa área y aún están dentro de ese manual de funciones esa área con todos los controles, etcétera, etcétera, pues debemos hacer un reporte, debemos hacer un escrito a la gerencia indicándole esa serie de falencias. Determinar de una estructura organizacional que permita soportar el alcance del sistema de control interno y que defina los niveles de autoridad y responsabilidad. Establecimiento de objetivos que estén alineados con la misión, visión y estrategia de la compañía para que se formule la estrategia y se determinen los objetivos operativos. Entonces, básicamente es un mapa, una guía de cómo podemos establecer o crear ambiente de control interno dentro de cada compañía. Entonces, es muy importante que estos objetivos, estos elementos
del sistema de control interno estén alineados con lo que es la compañía, con la misión de la compañía. Gestión del riesgo, ya la vamos a ver mucho más adelante, pero hace parte de los elementos del sistema de control interno. Las entidades deben preservar la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión y su capacidad operativa. Entonces, en aras de que seamos eficaces, eficientes, efectivos, que nos mantengamos dentro del mercado, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los riesgos inherentes, cuáles son los riesgos operacionales. Y para poder detectar esos riesgos y salvaguardar a la empresa, a la compañía, a la organización de esos riesgos, se debe contar con un sistema de administración de riesgos que permita minimizar costos y daños causados por esto, con base en el análisis del contexto estratégico. Entonces, por ejemplo, somos una empresa de extracción de recursos minerales. Como empresa de extracción de recursos minerales, vamos a firmar una licencia ambiental, una licencia que nos otorga el gobierno para explotación de esos recursos minerales. ¿Eso qué implica? Eso implica que tenemos que manejar un plan de manejo ambiental por los 10, por los 15 años que dure esa licencia. ¿Qué riesgo inherente tenemos a cargo? Pues tenemos el riesgo ambiental, tenemos el riesgo que de pronto nos demanden, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de cada compañía, de cada organización, tenemos que analizar cuál es ese riesgo inherente, cuál es ese riesgo de gestión. De igual forma, tenemos que mirar cómo lo vamos a mitigar. ¿Eso implica costos? Claro que sí, implica un costo en la parte del manejo ambiental de aguas residuales, por ejemplo, o de pronto si estamos emitiendo dióxido de carbono, ¿cómo vamos a mitigar a través de costos que tenemos que asumir? Etcétera, etcétera. Entonces aquí es muy importante determinar métodos para el tratamiento y el monitoreo de riesgos. ¿Qué otros riesgos podemos también analizar? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en las importaciones, en las exportaciones, ahora tenemos que analizar la parte de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, estas cosas es muy importante que la compañía tenga un área en la parte del sistema de administración de riesgos. Debe haber una persona encargada de identificar esos riesgos, de hacer ese monitoreo a los riesgos, con el propósito de prevenir o evitar la materialización de eventos que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos empresariales, o en el caso que ello no resulte razonable, mitigar su impacto. Entonces, lo que estábamos hablando en el caso de Road Trader, básicamente por el afán de obtener mayores ganancias, pasaron por encima de todos los riesgos inherentes a tener ese tipo de altas ganancias que terminaron en la quiebra. Entonces, es básicamente eso, sentarnos como empresa, como organización, qué es lo que queremos y a través de qué vamos a llegar a ese objetivo, teniendo en cuenta que hay una serie de riesgos y mitigar el impacto de esos riesgos, evitarlos, implica una serie de costos, implica una serie de tratamiento, de monitoreo que debemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las amenazas que enfrenta la entidad y cuáles son las fuentes de la misma. Autoevaluar los riesgos existentes en sus procesos, identificándolos y priorizándolos a través de un ejercicio de valoración, teniendo en cuenta los factores propios de su entorno y la naturaleza de su actividad. Entonces aquí vamos a tener en cuenta cuáles son esos riesgos existentes. Medir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto sobre los recursos de la entidad. Entonces vamos a analizar una matriz de riesgos, porque realmente aquí lo que nos está diciendo dentro de este sistema de control de riesgos frente a la gestión de riesgo es, mida cuál es la probabilidad de ocurrencia, si es alta, media o baja, si el riesgo es alto, medio o bajo, y cómo impacta desde el punto de vista de recursos
a la compañía. Entonces, por ejemplo, seguimos con nuestra empresa que hace extracción de recursos minerales. Tenemos un riesgo inherente y el riesgo inherente es un riesgo ambiental. ¿Cuál sería el nivel de ocurrencia? Pues el nivel de ocurrencia es bajo siempre y cuando nosotros podamos hacer un adecuado tratamiento de las aguas residuales. Es alto si nosotros no realizamos un adecuado tratamiento de las aguas residuales. Para que sea alto o bajo, ese riesgo que implica unos costos. Tenemos que invertir en unos costos altos para que sea adecuado el tratamiento de esas aguas residuales. Por lo tanto, a futuro no vamos a tener un riesgo que nos vayan a demandar por estar virtiendo desechos tóxicos al agua, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer esa medición de probabilidad de ocurrencia. A veces, por llevar a cabo el cumplimiento de algunas leyes, tenemos que incurrir en unos costos altos, pero esos costos altos implican que nuestro riesgo que a futuro nos pueda encaminar de pronto en una demanda, un pleito, etcétera, etcétera, puede ser bajo. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Identificar y evaluar los controles existentes y su efectividad mediante un proceso de valoración, realizando un análisis razonable y objetivo de los eventos ocurridos. Construir los mapas de riesgo que resulten pertinentes, los cuales deben ser actualizados periódicamente, deben ser colocados en consideración a todas las áreas, porque no es solamente desde el punto de vista operacional, también tenemos que hablar con la parte jurídica, la parte financiera frente al costeo, frente a todas las áreas de la organización. Implementar y mantener un proceso para administrar la continuidad de la operación de la compañía. Divulgar entre los funcionarios que intervienen en los procesos respectivos los mapas de riesgo, las políticas definidas para su administración. Gestionar los riesgos en forma integral, aplicando diferentes estrategias que permitan llevarlos a niveles tolerables. Entonces aquí volvemos otra vez a un poco a lo que nos hablan las normas internacionales de auditoría. Pues el riesgo tiene que ser tolerable, no lo podemos eliminar porque es casi imposible. O sea, el solo hecho de operar, el simplemente hecho de tener una compañía desde el punto de vista de riesgos, pues vamos a tener un riesgo que tiene que tener unos mecanismos para que esos mecanismos permitan mitigar, no eliminarlo porque es imposible, que lo podamos mitigar, que tengamos unos niveles tolerables que podamos manejar. Entonces, caso específico, el ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Si el banco hubiese tenido una adecuada segregación de funciones, donde hubiese habido control, muy posiblemente ese banco no hubiese entrado en quiebra. Si la auditoría externa hubiese realizado sus informes de forma adecuada, detectando las falencias, detectando esos informes fraudulentos, etcétera, etcétera, pues posiblemente el futuro del banco no hubiera sido el que fue. Entonces, claro que hay riesgo, sí, más cuando estamos hablando de que Roche Trader, se trata de el manejo de instrumentos financieros derivados, los cuales tienen un riesgo altísimo por el mismo mercado en sí. O sea, el solo hecho de la operación es riesgosa, pero hay unas operaciones que son más riesgosas que otras. Entonces, desde el punto de vista de ese banco, la pregunta es, ¿qué riesgo yo puedo llegar a tolerar? Porque el riesgo existe, no lo puedo eliminar. Pero sí, desde el punto de vista del gobierno corporativo, de la gerencia como tal, ¿hasta qué punto puedo tolerar ese riesgo? Era lo que les decía de la empresa que extrae recursos minerales. Sé que para mitigar estos riesgos a futuro o estos riesgos ambientales, pues los costos son altos. Entonces, ¿cuáles son mis niveles de tolerancia? O sea, ¿cuánto yo estoy dispuesto a invertir en esos costos para minimizar esos riesgos? Pues no va a ser un riesgo cero, pero sí va a ser un nivel tolerable que me va a permitir a que yo no vaya a tener a futuro posibles demandas o que incluso el gobierno me llegue a cerrar la operación.
Registrar, medir y reportar los eventos de pérdidas por materialización de riesgos.